Hola familia, bienvenidos a Collage, es un placer tenerte acá y a continuación vamos a recibir una palabra que estamos seguros va a edificar y desafiar tu vida. Si pensáramos en cuál es la iglesia referente para nosotros, todos debemos pensar e ir a la iglesia del libro de los Hechos. Un médico escribió esta hermosa carta de los Hechos. Para los que creen que los profesionales no sirven a Dios, esto lo escribió un médico. Diga conmigo Hechos. Algunos dicen que se debió llamar los Hechos del Espíritu Santo, y estoy muy de acuerdo con eso, porque Hechos se trata del Espíritu Santo de Dios. Pero al Espíritu Santo le plació que se llamase Hechos de los Apóstoles, para mostrarnos, para enseñarnos, porque creo que quería a través de este libro que la iglesia viera que tiene que estar viva, que la iglesia tiene que estar encendida, que la iglesia tiene que estar avanzando, que la iglesia tiene que estar unida y que todos los que conformamos el cuerpo de Cristo debemos estar encendidos, movilizándonos, siendo parte de lo que Cristo está haciendo. Y es que cuando la iglesia se establece como Dios la soñó, el reino de Dios se manifiesta, se establece en hogares, en ciudades, en naciones enteras. Y nosotros somos los que hacemos que los hechos del Espíritu se manifiesten. Levante sus dos manos conmigo y repita esto. Diga: Señor Jesús, úsame para manifestar los hechos en mi vida, en mi casa y en mi nación. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran, sino que ¿qué? La cual les dijo: oísteis de mí. Amén. Volvámosle a leer. Y estando, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban? Dígale al de al lado, dígale: juntitos. Dice: les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Me llama la atención que comienza dando algo tan importante, pero enfatiza mucho en el hecho de que ellos estaban juntos. Juntos. Diga conmigo: juntos. Es más, cuando desciende el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2 dice que estaban unánimes, juntos. Porque hay un poder en la unidad, y por eso he titulado este mensaje: firmes en la unidad. Miren, Cristo como Dios, Él pudo hacer con un chasquido que todas las cosas pasaran. Él era Dios. Él tenía y tendrá el poder para hacer todas las cosas. Él es la palabra hablada de Dios. Por medio de Él se hicieron todas las cosas. Pero Él como Dios, aunque podía hacer todo, decidió como hombre reunir a personas, reunir un equipo, y caminó con ellos mostrándonos un trabajo en unidad. Jesús los llamó para hacer vida juntos más de 3 años. Se conocían los olores, casi no se bañaba esa gente. Caminaba muchísimo. ¿Se ha acercado a alguien a veces que huele un poquito feo o no? Está el de ahí mirándola y que lo estoy experimentando, pastor. Imagínense, ellos caminaban días enteros. No había desodorante. No había. No había jabón Rexona, que no te abandona. Ni Protex. No había nada de esas cosas que hoy nos echamos, buenas lociones. Y caminaban días sin bañarse. Se conocían los olores, las debilidades, caminaban juntos, hicieron milagros juntos.
Dice la palabra que los mandó de dos en dos y juntos desarrollaron el ministerio. Es imposible levantar un ministerio sano, tener una vida sana sin relaciones sanas. Es imposible que como iglesia podamos ser luz en esta ciudad, en esta nación, si no caminamos juntos, si no caminamos en comunión. Por eso el diablo no se asusta si ve que por allá pasa un milagro y me sané del oído. Pastor, Dios me hizo un milagro. ¿Y qué pasó? La suegra se fue para Estados Unidos. El diablo no se asusta con eso. Al diablo no le asustan los milagros. Hay brujos que hacen milagros, hechiceros hacen milagros. A Satanás no le asusta eso, pero tiembla cuando la iglesia se une. Jesús murió, resucitó y a mí me impresiona. Ya le ha tenido bastante dolor de cabeza con esos 12. Ahora muere. Y durante la muerte de Jesús todos se fueron. Como dicen, se esparpajaron los benditos. Jesús resucita y hay un par de mujeres ahí. Las que lo fueron a buscar y a visitar a mujer, el resto se habían ido. Pero el corazón de Jesús por la unidad era tan grande que Jesús no dijo, ¿saben qué? Ya los aguanté, ya hice lo que tenía que hacer, morí por ellos, resucité, me voy al cielo. Dice la palabra que los buscó, que durante 40 días más estuvo con ellos enseñándoles acerca del reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque para Cristo la unidad es importante. Porque Él sabía que hay un poder cuando usted y yo estamos juntos. Hay algunos que cuando compran un carrito o montan un negocito les comienza a ir bien en algunas cosas o se sienten ungidos. Ya se abren porque se sienten más que otros. Dice la palabra que cuando estaban juntos, antes de irse, les dijo, yo me voy, pero ustedes no se vayan, quédense. ¿Cómo les dijo que se quedaran? Aló, ¿cómo les dijo que se quedaran? Separados. Cada quien en su casa. Juntos. Por eso, si usted no nos ha invitado a almorzar y no hemos estado juntos, no heredará el reino de los cielos. Primera Elimelec 1:1. Le dijo, no se vayan de aquí, quédense aquí. ¿Saben por qué? Porque las promesas de Dios tienen un lugar, tienen una hora y tienen un entorno. Esta promesa del Espíritu Santo no es para uno, es para todos. Diga conmigo, es para mí. Ahora, esta promesa del Espíritu Santo tiene una fecha, tiene una promesa, tiene un día, pero también esta promesa es para cuando nos mantenemos juntos. Esta promesa del Espíritu Santo tiene una fecha. Escúchame, no pierdas las promesas de Dios, no te muevas de esta casa porque están por cumplirse promesas que hace algún tiempo recibimos. En las promesas hay lugar, personas y tiempos. Escúchame, lugar, personas y tiempos. Necesitas tener cuidado porque hay promesas que se echan a perder porque te moviste del lugar. Hay promesas que se echan a perder porque te rodeaste incorrectamente. Hay promesas que se echan a perder porque intentaste acelerar el tiempo, porque intentaste ayudarle a Dios en cosas que Él no necesitaba ayuda, porque caíste, porque no perseveraste. Pastor, y necesitamos mantenernos en el lugar correcto, con personas correctas, en el tiempo correcto. Pastor, personas correctas. ¿Usted no conoce al hermano Pepo? ¿Usted no lo conoce? El hermano Pepito es tremendo. Escúchame, dije personas correctas, no perfectas. Voy a volver a decirte esto. El Señor te manda a rodearte de personas correctas, no perfectas. Porque perfectos solo hay dos, Cristo y yo. Si mi esposa dijo amén.
Mi esposa dijo por allá, ese es el problema, Limele. Ese es el problema. Ahora necesito 2 hombres y 2 mujeres. A ver, ustedes dos de ahí, aquí rapidín. Dos, los que sea. Listo, hagan ahí un circulito y pónganse a orar. Sí, pónganse a orar. Usted mirará quién dirige la oración. No, ¿ustedes lo escuchan orando? Con esa oración el Espíritu Santo no hubiera descendido, no que se hubiera ido. Como dicen, dirige la oración. Ay, comiencen a orar. Oren los unos por los otros. Eso ha sido bueno, Señor Jesús. Así, sí. Sigan orando. Ustedes sí, oren ahí que ahorita comienzan a fluir. ¿Cuántos sabían en el aposento alto? En el aposento alto habían 120 personas. Había de todo. Estaba Marta, estaba María, estaba Pedro, estaba Judas. No, Judas ya se había ahorcado. Oren, ustedes oren. No, yo estoy aquí predicando, ustedes oren, vayan orando. Mire, Pedro caminó por el agua. Qué cosa tan tremenda. Habían visto milagros sobrenaturales. Pero en esa misma reunión donde estaban Pedro y sus consiervos, los otros discípulos de Jesús, habían también personas que no habían caminado con Jesús. Habían personas que no habían visto los milagros de Jesús, que no habían caminado sobre el agua, pero la promesa también era para ellos. Porque la promesa del Espíritu Santo, las promesas de Dios no tienen posiciones, no tienen estatus, no tienen tiempo. No es si soy nuevo en el Evangelio, si soy antiguo, si pequé, si no pequé. La promesa del Espíritu Santo es para todos. No hay fecha de caducidad. Es para ti sin importar de dónde vengas, que hayas hecho. El Espíritu Santo es para ti y era para ellos. No hay estatus dentro de la iglesia de Cristo. Y es que vivimos en una época donde ambiciones han matado el hambre por el Espíritu Santo. Han matado el hambre por lo que Dios ama. Han matado el hambre por las almas perdidas. Y algo que he entendido es que nosotros, mi esposa y yo, necesitamos ser los primeros adoradores de esta casa. Por eso siempre nos van a ver adorando. Porque escuche, esta no es una iglesia de superestrellas. La única estrella en esta casa se llama Jesús. Ahora, ha llegado el tiempo donde caminaremos con hambre del Espíritu Santo, pero en unidad. Ellos no solo hablaban orando, sino que no solo estaban orando, sino que estaban unánimes juntos orando. Y el problema es que hay muchos que están juntos, pero sus oraciones no provocan nada porque no están en un mismo sentir. Oren. No, pero esa oración no. Yo lo escucho y que Ave María, Madre. No, esa no. Una oración que traiga el Espíritu Santo. Salmo 133, mire lo que dice, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mirad cuán bueno, diga conmigo, mirad. Miren lo que está diciendo. Está diciendo, miren. Está diciendo, miren, vean esto, mírenlos juntos. Y yo declaro que nosotros caminaremos en tanta unidad, que seremos tan unidos, que habrá una unidad tan fuerte, que seremos un referente para Huachica. Y la gente dirá, mira lo que está pasando, mira cómo están caminando. Aló, te voy a decir algo. La gente no vendrá a esta iglesia por las señales. Las señales nunca terminan de convencer a la gente. Normalmente la gente que ve señales se enamora del pastor y no del Dios que hizo el milagro. Ven un milagro y el pastor, Dios usó a alguien para hacer un milagro y de una comienzan allá. Hemos traído gente y cuando terminamos ya oraron. Allá está pastor, me ora la niña que tiene un dolor en el estómago. Eso es hambre, hermana, vaya, llévesela.
Porque comenzamos a poner la fe en el hombre. Comenzamos a poner la fe, a idolatrar el hombre. Hemos idolatrado las señales, como si las señales fueran un McDonald's. Queremos llegar a la iglesia, pedimos un combo y nos vamos. Y hay gente a la que le pasa. Escúchame lo que voy a decir. Y hay gente que no ha salido de sus procesos, que no está lista para salir de sus procesos porque aún no han madurado su fe. Y el Señor sabe, si ya hago lo que necesitan, si meto mi mano, si intervengo ya, su corazón se va a desviar del camino. La gente va a venir y va a decir, vamos, vamos. Pero ¿qué hay allá? Y la gente va a decir, es que allá descubrimos una familia. Allá descubrimos el milagro de la unidad. Allá aprendimos a caminar juntos. Aprendimos a vivir como uno. Aprendimos lo que realmente es la iglesia. Ahora, ¿cómo es la unidad? Escuche. Primero dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero ¿cómo es eso? Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Levante su mano conmigo y diga conmigo, la unidad se ve y se huele. Usted ha llegado a un lugar y cuando hay paz en el hogar, armonía, se siente paz. Pero cuando usted llega a un lugar donde la cosa está medio pesada, usted también lo siente. Él dice, ¿quiere agua, pastor? Y sí, quiero agua. ¿Y usted la trae o yo la traigo? No, yo la traigo. ¿Y usted? Y es medio pesado. Usted hasta ver cuando la cosa se pone medio pesada y uno, ay, padre, ¿qué hago aquí? Pero aquí está diciendo, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. El óleo tiene olor, la unidad tiene olor, un olor que atrae, un olor que sana, un olor que restaura. Habrá tanta unidad en esta iglesia que Aguachica olerá la unidad y serán atraídos por el olor de Cristo siendo el centro de esta casa. Ahora necesitamos crear condiciones para la unidad. Y te voy a dar una llave. Ellos no podían controlar cuándo el Espíritu descendía. Como el Espíritu descendía, no tenían un control remoto. Eso estaba fuera de su capacidad. Lo único que podían hacer era crear las condiciones para que el Espíritu Santo descendiera. Diga conmigo, condiciones. No decides cuándo viene, pero creamos las condiciones para que cuando Él decida de decirle, Señor, aquí estamos en el lugar correcto, con las personas correctas, en el tiempo correcto, haciendo lo correcto. En estos 21 días de ayuno, los que están ayunando, los que están orando, estamos creando las condiciones para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, sobre toda la iglesia, sobre Aguachica, sobre Colombia, en el nombre de Jesús. Ahora, no se frustren por los que no están sus fuerzas. Comprométete en crear atmósferas, ambientes para que el Espíritu Santo venga. Efesios 4:3 dice, están diciendo que todavía siguen orando. Yo lo escuché. No, nada. Si yo los tengo orando. ¿Cuántos días oraron ellos, mi amor? ¿No saben? Di al de lado, un poco. Ya muchísimos días orando. Y llevan 5 meses. Dije, ya, pastor, no ha descendido el Espíritu Santo. No. Oren. Cada uno 10 minutos de oración. Sí. Iván, diríjame ahí la intercesión de esta noche. Líder de intercesión en esta noche. Si se lo toman en serio, algo va a pasar ahí mientras ustedes oran. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Como dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Ahora, solícitos, para explicarlo, es: pastor, quiero que venga a mi casa porque le quiero invitar una bandejita paisa. ¿A cuánto le gusta la bandeja paisa? Levante la mano. Y a los que no, ya sí los vio, por eso no lo invitamos. No lo invitamos. Al final del ayuno teníamos algo organizado con bandeja paisa. Entonces, solícito es: usted nos invita a comer y nosotros llegamos y usted dice: espere tantico, ya salimos. Y se sienta uno ahí: espere que nos bañemos, ya salimos, espere nos bañamos. Solícito es: ya llegaste, bienvenido, siga, ¿qué va a tomar? ¿Qué quieres? Es estar atento, es crear condiciones para que el otro se sienta bienvenido. Es siéntese, ¿qué va a tomar? Es hacerlo sentir en casa, es mostrar interés. No sé si tiene sentido lo que voy a decir, pero a veces estamos ore y ore por la presencia de Dios, pero no nos comprometemos con la unidad que la hace descender. Escúchame bien. No solo es orar. La palabra no dice y estaban juntos orando. Dice y estaban unánimes juntos orando. Y hay gente que quiere que la presencia de Dios venga a su vida, pero no ha venido porque hay un poder en la unidad. Cuando nos unimos al cuerpo de Cristo, oraciones son respondidas, milagros ocurren. Unidad, unidad, unidad. Sé diligente en provocar unidad. Yo declaro que la iglesia no se dejará llevar por la cizaña, por la división, por los chismes, porque seremos solícitos en buscar la unidad que promueve el Espíritu Santo de Dios. Dígale al de al lado, dígale: deje de ser chismoso. Dígale. Usted no le está diciendo mejor, no, eso sonó chismoso. Ustedes oren, 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 oren. Deje de ser chismosos, oren, oren. Ejemplos que produjeron la unidad. Hechos capítulo 3 versículo 1. Miren esto. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ese deseo, Señor, por preparar. Están orando. Necesito un flaquito. A ver, venga, Adrián. Venga. Él está así, que él solo le han de comer bonais. ¿A cómo los bonais? A 1500. Ahora necesito otros dos, a ver, dos hombres, necesito dos hombres. Espérelo y se vienen juntos. Entonces, él es el lisiado. Esperen ahí. Lisiado, tírese al piso, usted no puede caminar. No, como un lisiado, el lisiado nos arrodilla. Ahí, espero, ahí ya vienen. Junticos. ¿Sí? Listo. Entonces dice la palabra que Pedro y Juan venían al templo a la hora novena. Entonces, ahora sí vienen juntos. Y cuando venían llegando, el lisiado dijo: repita lo que yo iba a decir. Ahí no tengo para comer. Solo como bonais. Solo como ponéis. Deme una monedita. Deme una monedita. Pi, 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 pi. Pi, pi, pi. Y dice la palabra que Pedro respondió: hubo algo que pasa aquí. Y usted le va a responder: diga, míranos. Míranos. No sabe quiénes somos nosotros. ¿No sabe quiénes somos nosotros? Somos Jean-Claude Van Damme. Somos Jean-Claude Van Damme. Era recocha, mano, que usted es Pedro. Yo le dije que Pedro. No, ¿cómo me va a poner ahí? Y yo Arnold Schwarzenegger. Entonces, mire lo que pasa. Porque Pedro y Juan están juntos. Y cuando vemos la palabra,
hay algo particular y es que Pedro era fortachón. Pedro había sido de pelea, de calle. Pedro era el que se le enfrentaba a todo. Pero Juan, levante la mano Juan. Juan, dice la palabra que Juan no lo dice, pero lo muestra. Juan era tierno. Juan cuando comienza las cartas dice, hijitos míos. Juan dice que él era el discípulo amado de Jesús. Mientras Juan está diciendo, yo soy el discípulo amado de Jesús, hasta Pedro, ¡guau, guau, guau! Pero hay algo especial aquí. Y es que cuando Pedro habla, Pedro dice, míranos. Y entonces Pedro le dijo esto: no tengo ni plata ni oro, No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, levántate y anda. levántate y anda. Flaquito llevado. Flaquito llevado. Pónganse mirando para allá. Aquí hay algo especial. Tiernito, si es tiernito, no, Lice. Y no. Sí, allá está Fabián mirándola así. Pedro y Juan. Y el flaquito. El flaquito, ya puede seguir, ya puede sentarse. Pedro no era Pedro sin Juan. Juan no era Juan sin Pedro. Y aunque eran totalmente diferentes, el Señor planeó unirlos como equipo para que fueran uno solo. Y Pedro lo entendió. Pedro estaba diciendo, aunque somos distintos, él estaba diciendo, míranos, porque yo voy a declarar la palabra, pero el poder va a descender de nosotros dos. El poder saldrá de la unidad que hay en nosotros. Y aquí hay algo muy especial. Cuando ellos dijeron, mírenos, el lisiado camina, la gloria es para Cristo. Porque cuando hay unidad, no hay superestrellas. El único que brilla se llama Jesús, el Rey de Reyes. Y por eso la iglesia que está unida no tiene estrellas. Tiene a Cristo como el centro. Ahora, ellos eran agua y aceite. Ellos eran totalmente distintos. Él estaba siempre más pegadito a Jesús. Él mantenía así. Pero Jesús amaba profundamente a Pedro. Porque Jesús no tiene acepción de personas. Es que me encanta el osito, porque el osito siempre está cerquita. Entonces, Juan era como un osito cariñosito, así, barrigoncito. Está escondiendo. Colabore, no la esconda. Así era Juan. Y el Señor lo había planeado así. Y esa es la madurez. Esa es la madurez de la iglesia. Entender, no somos iguales. Pero en la unidad Dios va a producir milagros. Dice Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que vendían todas sus cosas. Tenían todas las cosas en común. Aquí pasa algo. Y es algo que hemos leído. La iglesia de los Hechos vendía todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque estaban en el imperio romano. Y cuando ellos decidían seguir a Jesús, se hacían enemigos del César. Entonces los soldados romanos venían y le decían, amigo, ¿usted adorará a Cristo o al César? Si ellos respondían al César, no pasaba nada. Si ellos respondían a Jesús, todo les era expropiado, todo les era quitado, todo se lo arrebataban. Y cuando ellos decían, Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador,
voy a vivir y morir por ti. Ellos sabían que les iban a quitar todo. Y antes de que lo hicieran, ellos lo vendían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles. Cuando le decían, les vamos a quitar todo, ellos decían, demasiado tarde. Todo se lo rendimos a Cristo ya. Y muchos de ellos morían. Pero hay algo especial. Y es que mire, aunque seamos muchos, podemos ser de un mismo parecer. Podemos mantenernos unidos. Aquí dicen, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Hay gente que ha dicho, es que la iglesia tiene que ser pequeña para que esté unida. Pero es mentira. Se necesita madurez en el espíritu. Se necesitan, como dice la palabra, pastores conforme a su corazón, que guíen a la iglesia hacia Él, no hacia las cosas que se ven. Repita conmigo, ¿se puede tener multitudes que tengan un solo corazón? Ahora, la iglesia unida es un peligro para el infierno. Ahora, cuando hablo de unidad, se imaginaron, ya pronto les va a tocar el micrófono, tranquilos. Yo tengo aquí 6 conmigo predicando hoy. Cuando hablo de unidad, no hablo de una unidad emocionalista, porque eso se acaba, ni ficticia, porque eso se acaba. Porque aquí no somos un club. Aquí somos el cuerpo de Cristo, unidos por el Espíritu Santo para servirle solo a Él. 2, quiero darles un segundo punto, no se vayan. Tenemos que ser firmes en el fundamento. Listo. Ya pueden ir dejando de orar. Voy a mostrarlos aquí. Pónganse de frente mirándolos a ellos. Dice la palabra, y perseveraban en la doctrina. ¿Usted cómo se va a llamar? ¿Usted tiene que hablar por él? ¿No se han casado y ya habla por él? ¿Cómo se llama usted? Doctrina. Eso. Y allá sí está gritando ahorita. Doctrina. Comunión. Tu comunión. Partimiento del pan y oraciones. ¿Listo? ¿Estamos? Doctrina, comunión, partimiento del pan y oraciones. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el fundamento de la iglesia. Yo creo que a veces los apóstoles nos miran y dicen, ¿qué tanta cosa inventan aquellos? Ahora, ¿por qué primero la doctrina? ¿Por qué no primero la comunión o el partimiento del pan o las oraciones? Y es porque ellos no eran una iglesia de emociones. Ellos eran una iglesia sólida, una iglesia de fundamentos. Una iglesia construida en la revelación del conocimiento de Cristo. Hoy día hay muchas iglesias edificadas sobre emociones. Yo conozco a alguien y hace poquito él comenzó una iglesia. Y comenzó la iglesia y al mes tenía una cantidad de gente. Y comenzó a subir fotos como si fuera la superestrella. Y él emocionado con su gente, con su iglesia. Pero tuvo que hacer un viaje de unas 3 semanas. Y cuando llegó del viaje, no tenía iglesia. Se me estaba diciendo y me dice, yo salí de viaje, cuando llegué la iglesia se había dividido, los hermanos se habían ido, los músicos me habían dejado tirado, los líderes ya no estaban conmigo. ¿Y saben qué pasó? Era una iglesia que estaba siendo edificada sobre emociones. Una iglesia que si hoy no le ponían la mano y decían, Rambo, suelta la bazuca, mañana tendrás una camioneta 0 kilómetros.
Era una iglesia que entonces sentía que el Espíritu Santo no había descendido ese día. Entonces, cuando el pastor no está, la iglesia dice: ¿y qué más se hace aquí? Si nadie profetiza, si no hablamos en lengua, si nadie vomita, si no hay liberaciones. Y la iglesia se acabó. Por eso lo primero para edificar una iglesia madura, para estar sobre una iglesia madura, es que haya doctrina. Es que haya un fundamento correcto. Es que Cristo sea el fundamento de esa iglesia. Ahora, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? Rápido. 1, salvación. Solo hay 2 caminos. Uno lleva a la perdición, otro lleva a la salvación. 2, liturgias. Todo lo que hacían era para que Cristo fuera formado. Las liturgias son la cena, el bautismo, las disciplinas, todo el discipulado de la iglesia. Y 3, maranata. Todos enseñaban que Jesús fue, que es y que pronto volverá. Ahora, Charleston, un reformador del siglo pasado, dijo: cuando entres a la iglesia, quítate el sombrero, pero no la cabeza. El problema es que la generación de ahora, entonces Charleston dice esto, dice: cuando entren a la iglesia, quítense el sombrero, pero no la cabeza. El problema es que mucha de esta generación, cuando llega a la iglesia, se quita la cabeza y entra con el corazón. Entonces viven de emociones. Dice: ay, son la iglesia Amparo Grisales. Ay, pastor, y mientras que predicaba se me erizó la piel. Y hay gente que cuando siente estas cosas cree que el Señor estaba, y cuando no la siente, que no estaba. Pero escúchame, la vida cristiana, la verdadera fe, no se fundamenta en emociones y experiencias, sino sobre una palabra sólida que me enseña a vivir como Cristo vivió. Alguien tiene que decir amén a eso. Dele un aplauso al Señor. Pastor, pero no nos va a decir hoy que Dios nos va a prosperar. Dios los va a prosperar. Listo, seguimos. Moisés experimentó la zarza, pero cuando entendió los estatutos de Dios fue llevado a un nivel mayor de autoridad. Ahora, cuando pensamos en doctrina, eso suena súper religioso, ¿no? Suena así como raro. Pero Disney, toda la comunidad LGBT, programas de televisión, películas, tienen doctrina que la iglesia no tiene. Es más, hay sectas como los mormones, como los testigos de Jehová, iglesias de falsa doctrina que tienen, que cuando usted se acerca a ellos, y lo primero que le entregan es una revista y le dicen, y le enseñan una cantidad de cosas erróneas, pero tienen doctrina. Y a veces cuando le preguntan a alguno de ustedes, hábleme de Jesús, cuénteme, lo único que dice: Jesús murió por ti. Te voy a contar mi testimonio porque no es que sepa mucho, soy nuevo en la iglesia. ¿Y cuánto lleva? Solamente como 3, 4, 5 añitos. ¿Y cuál versículo te sabes? Jesús lloró. Juan 11:35. O todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Sabemos que no hemos avanzado mucho porque seguimos en división. Ahora, pero ¿cómo? Hay gente que dice: pero ¿cómo se fue al mundo, pastor? Si ayer estaba ya en la iglesia, danzó. ¿Cómo fue que se fue al mundo? Yo lo vi ayer en la iglesia, pastor. Porque ¿qué? Estaba construyendo una fe sobre emociones y no sobre fundamento sólido. Pero pastor, es imposible. Yo lo vi llorando ayer arrodillado. Pues así arrodillado también estaba llorando en la discoteca después. Cantando: ayer la vi por ahí. Porque emociones
no maduran la fe de nadie. Necesitamos, si un día nos llaman de alguna manera, que digan que somos una iglesia de la palabra, una iglesia que vive, que ama la palabra de Dios profundamente. Gústele a quien le guste, cueste lo que nos cueste. Por eso Hechos enseña que necesitamos un fundamento que describa la correcta comunión. Claro que hay justificación, santificación, salvación, que su fe es pronto volverá. Pero pastor, ¿qué es eso? Hábleme de los 5 pasos para prosperar. Y lo decíamos hace unos días, podemos dar 5 pasos para prosperar y que prosperes, pero irte es próspero al infierno. Podemos dar 5 pasos, 7 pasos para el matrimonio feliz y que tengas un matrimonio feliz, pero irte feliz al infierno. Necesitamos que Cristo sea el centro de todo. Pueden sentarse. Gracias. Me quedo aquí con los 2 chayanes. Corran un poquito para allá. Ustedes saben que el programa sale por el canal 20. A todos los que nos ven por el canal 20, no miren a estos chicos, están comprometidos. Gracias. Gracias. A las mujeres ya, para que no digan, no, el pastor que ahora, no, ya están. Entonces, doctrina es conocer, recibir y obedecer la verdad de Cristo. Voy a intentar resumirlo un poquito más, que se nos fue el tiempo. Usted ahora va a ser Esteban y él va a seguir siendo Pedro. ¿Listo? Entonces dice la palabra que estaban, corren un poquito hacia acá. Dice la palabra que estaban buscando a alguien que se encargara de servir. Y entonces no buscaron hojas de vida diciendo cuál es el certificado, ha servido, ha sido mesero, comprometido bien, sino que buscaron a alguien que fuera lleno del Espíritu Santo. Y entonces pusieron a Esteban. Tome, amigo, usted va a ser ahora mesero. Hágase un poquitico acá. Y él sigue siendo Pedro. Y dice la palabra que Pedro predica un mensaje. Dice la palabra que desciende el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Dice que la gente comenzó a hablar en diferentes idiomas. Y la gente que estaba ahí decía, ¿cómo es posible que estén hablando en nuestro idioma? Entonces la gente comenzó a decir, están borrachos. Sí, y a uno le dicen eso y uno intenta defenderse. Borracho su abuela, estamos en la iglesia, respete. Pero Pedro sabía que hay un momento para todo. Y ese no era momento para discutir en lo natural, sino que era un momento para recordar y para citar las profecías. Pedro sabía que lo que estaba pasando no era un momento más, era un momento profético. Y entonces Pedro dijo lo que ustedes piensan no es lo que es. Lo que está pasando es lo que se profetizó. ¿Cómo? En Joel 2:28. Pedro respondió con la palabra. Pedro tenía como fundamento la palabra. Y era tanto el poder que tenía Pedro, que Pedro pudo poner las manos sobre ellos y decir, reciben el nombre de Jesús. Pero Pedro sabía que ese era un momento para que la palabra de Dios edificara a toda la ciudad donde estaban. Y por eso necesitas convertirte en un joven, en un matrimonio de palabra. Porque no puedes creer que puedes ser luz en donde Dios te puso, en tu casa, en tu empresa, en donde estés. Solo diciendo, yo voy a la iglesia en Collage. Ahí donde el pastor pinta, allá. La gente no se salva por mi belleza, gente. Solo mi esposa se puede salvar por eso, porque no va a tener más tentaciones. Pero mientras eso pasaba,
¿Usted se imagina a Pedro llegando a la casa, amigo? Y la esposa diciéndole, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue en esa predicación, Pedrito? Y Pedrito diciendo, no, ni se imagina cómo se hace. No, ni se imagina, André. No, si le contara. Pero cuente, hombre. No, mire, estábamos orando, descendió el Espíritu Santo y yo comencé a predicar. Yo digo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cité la palabra, cité a Joel, recordé profecías, cité la palabra, lo hice como Jesús. Dice, y yo no pregunté quién quiere recibir al Señor. Yo no dije, cámbienme el piano, si no te arrepientes te irás al infierno, pecador. Dije, la gente corría y preguntaba, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué preguntaba la gente? No, pero así con hambre. ¿Qué preguntaba la gente? Entonces la gente preguntaba, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué hacemos para ser bautizados? Y Pedro le dijo, solo necesitan creer. Pero ahora está pasando algo distinto al otro lado. Está Esteban, sirviendo a Esteban, no tiene un micrófono. Pero Esteban estaba tan lleno del Espíritu Santo que aunque estaba sirviendo mesas, el poder de Dios se manifestó a través de su vida. Escúchame, es lo que Dios quiere, que sin importar dónde estés, que haga, el poder de Dios se manifieste a través de tu vida. Entonces, Esteban comenzó a predicar tanto, amigo, con tanto poder que los demonios no podían soportarlo. Y adivinen qué pasó. Los demonios no podían soportarlo, entonces comenzaron a decir, cállenlo, cállenlo, cállenlo. Y entonces lo mataron a pedrazos. Pedro, Esteban. Uno predica, 3,000 se convierten. Otro predica, 3,000 piedras y lo matan. La pregunta es, ¿serviremos, amaremos a Jesús solo cuando las cosas vayan bien? ¿O también cuando todo el mundo a nuestro alrededor nos tire piedras por haberle entregado nuestras vidas por completo a Jesús? Ahí estaba Esteban. El cielo aplaudió a Pedro. El cielo aplaudió a Esteban. Mientras Esteban estaba siendo apedreado aquí y lo estaban golpeando, Jesús lo estaba aplaudiendo en el cielo. Mientras la gente lo rechazaba y él lloraba, el Señor le estaba diciendo, Esteban, eso que estás haciendo era justo lo que quería que hicieras. No vivamos por el aplauso de la gente, sino por la aprobación de Dios. Éxito, escúchame, corramos un poquito adelante. No podemos seguir midiendo el éxito por si las cosas no salen como a Pedro. El éxito en la vida de la fe no está en cuánto se convierte, en cuando tú abres tu boca. ¿O qué también le caes a la gente cuando hablas de Jesús? El éxito en la vida de la fe es poder escuchar al final de la carrera: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. A Pedro le preguntó la esposa en casa cómo le fue. A Esteban le preguntó Moisés porque ya estaba en el cielo.
¿Realmente cuánto estamos dispuestos a entregar por Cristo? ¿Realmente cuánto estamos dispuestos a entregar para que Él sea el centro de todo lo que hacemos? Y la muerte de Esteban no fue en vano. Amigo, le tocó aquí ser de actor. Yo le voy a tirar como piedra y usted se va a tirar como muerto. ¿Listo? Si lo veo que no, le tiramos Biblias de verdad. ¿Listo? Entonces, hagan que le tiren piedra. ¿Listo? Usted, listo. 1, 2 y 3. A ver, tírese. Eso. Al piso, al piso. Usted tírese eso. Listo. Murió. Dice la palabra que mientras Esteban estaba acá, ahora le voy a cambiar el nombre, había un joven que se estaba burlando. ¿Saben cómo se llama? Saulo. ¿Alguien tiene una chaqueta por ahí que me preste, una camisa, algo? Lo que Satanás no estaba esperando, lo que Satanás no entendía, es que Jesús nunca pierde. Y cuando mientras Esteban padecía, mientras Esteban daba su último suspiro, un joven se reía, ríase. Escúchame. Y el manto de Esteban cayó sobre Saulo. No me están entendiendo. Pedro predicó, 3,000 se convirtieron. Esteban predicó y lo mataron a pedrazos. Pero su muerte le dio nacimiento al apóstol Pablo. Y a través del sacrificio de Esteban nació la iglesia gentil. Tú y yo somos productos del sacrificio que nadie valoró. Por eso el éxito en la vida de la fe no está en lo que parece, está en lo que Cristo estableció. Levante su mano derecha y diga conmigo: Señor Jesús, ayúdame a percibir el éxito según tu voluntad y no mis deseos. Esteban, levántate. Ya. Dice, síganle, un aplauso para estos actores. Gracias, Arnold Schwarzenegger, Rambo. ¿Qué quiero decirte? Y termino con esto. Eso es lo que decimos los pastores para ilusionarlos. Escúchame. Tú estás en las páginas de este libro. Tú estás aquí. El sacrificio de Esteban te puso en las páginas de este libro. Dios tiene un plan contigo. Dígale al de al lado, dígale: Dios tiene un plan contigo. Vamos, dígaselo con mucho amor. Dígale: Dios tiene un plan contigo. Dios te escogió para servirle solo a Él. Gracias por haberte conectado. Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Gracias también porque a través de tus donaciones podemos ir extendiendo el reino de Dios en esta tierra. Y recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas y puedas recibir todo lo que Dios nos está hablando. Nos vemos pronto. Chao, chao.